Asociación Fin de la Esclavitud informó que trabajará de cerca con el gobierno de Jalisco, el Congreso del Estado y el Poder Judicial para prevenir casos de trata de personas. Les compartimos esta información, pero en este momento nos enlazamos y le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento a la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Mexicana, para hablar del informe que presentó hace apenas, creo que un par de horas aproximadamente, el informe que se llama Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México. Edith, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén, y buenas tardes también a toda tu audiencia. En efecto, a las 10 de la mañana el día de A hoy las 10. hicimos público este informe que se llama Desaparecer otra vez. ¿Nos haces un resumen, por favor, de los principales contenidos de este informe? Evidentemente el título es muy elocuente. Vivimos una crisis por desaparición de personas de sospechada magnitud en todo México. Jalisco es el epicentro de esas desapariciones y sabemos la situación de vulnerabilidad de las mujeres. ¿Qué es lo que encontraron en el fondo, Edith, en este informe? Sí, te cuento un poquito, Rubén, y también a todos los días. Es un informe en donde nosotras ponemos el foco sobre las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos, que son en su mayoría mujeres. Más del 90% de quienes buscan a las ya 130,000 personas desaparecidas en México, porque el día de ayer a las 6:53 ya llegamos a una cifra de 130,000 personas desaparecidas. Quienes buscan a esas personas son sus propios familiares, no es el Estado mexicano, y la enorme mayoría de quienes buscan a esas personas son mujeres, son madres, esposas, hermanas, hijas de personas desaparecidas, y lo que en este informe es, lo que hacemos es poner el foco en cómo están siendo afectadas y violentadas esas mujeres que salen a buscar a sus familiares desaparecidos. Y encontramos en el informe, que te cuento muy brevemente, el informe está basado en la recolección de información directamente de mujeres buscadoras. Aplicamos un cuestionario a 661 mujeres buscadoras que contestaron de todo el país, e incluso mujeres centroamericanas que buscan a sus familiares desaparecidos en territorio mexicano. Y además aplicamos 7 grupos focales en diferentes lugares del país, y el informe documenta también los testimonios de 5 mujeres de colectivas de buscadoras en diferentes lugares del país. ¿Y qué es lo que encontramos? Ajá. Bueno, lo encontramos por un lado que las afectaciones que están viviendo estas mujeres buscadoras, unas tienen que ver con todos los riesgos vinculados a su integridad física, es decir, el asesinato de mujeres buscadoras. En este es un país, hay que recordar, en donde ya han sido asesinadas 30 personas buscadoras, de ellas 16 mujeres. Además, una serie de afectaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la desaparición de mujeres buscadoras, con los ataques y amenazas que ellas reciben, el desplazamiento forzado. Y es por eso que junto con el informe también lanzamos una petición para exigir al Estado mexicano que proteja a las mujeres buscadoras. Luego hay un grupo de afectaciones que tienen que ver con la condición económica de las mujeres buscadoras. Ellas invierten sus propios recursos. Rubén, me refiero con esto a que compran los materiales, los Así picos, es. las palas, las botas, ¿no? La Los gasolina, pasajes, se sí. compran la torta, el refresco, y eso lo hacen con sus propios recursos, y deriva en un empobrecimiento de las mujeres buscadoras, que en muchos casos además pierden su labor remunerada. Y un grupo de afectaciones que también me parece importante resaltar son las que tienen que ver con la salud de las mujeres buscadoras. Documentamos afectaciones en la salud mental, insomnio, depresión, ataques de pánico, de ansiedad, vinculados a la desaparición, vinculados a la labor de búsqueda y vinculados también a los hallazgos. Imaginémonos lo que es Claro. para una mujer encontrar una fosa clandestina, y luego una serie de afectaciones también en la salud física, padecimientos en la piel por el contacto con restos humanos, padecimientos digestivos y gástricos, desprendimiento de retina por el llanto prolongado, y todas estas afectaciones, Rubén, no están siendo atendidas por los servicios del Estado mexicano. Las instituciones no les brindan servicios de atención. Es decir, ni siquiera están buscando a sus hijos, menos están atendiendo las afectaciones personales que están teniendo estas madres buscadoras. Por lo que nos dices, Edith Olivares,
probablemente se trate de la investigación, del análisis, del estudio más profundo acerca de las afectaciones que están sufriendo las madres buscadoras en el país. Pues es una pequeña contribución que estamos haciendo desde Amnistía Internacional, lo decía hoy en la mañana, en un país en donde las personas son desaparecidas una y otra vez, porque no son solo desaparecidas físicamente, sino que además son tratadas de borrar por el Estado mexicano, donde es negada la desaparición forzada. Amnistía Internacional está tratando de contribuir a la construcción de memoria. Esas familias, esas mujeres que no eligieron ser buscadoras, que no eligieron esta labor, tienen derecho a la memoria y a que digamos, aquí en este país eso es lo que está sucediendo. Tienen derecho también a acceder a la verdad, a saber dónde están sus hijos y qué pasó con ellos y por qué fueron desaparecidos. Tienen derecho también a la justicia. Este es un país en donde el 99% de las desapariciones está impune. En un país con más de 130,000 personas desaparecidas, hay menos de 40 sentencias por desaparición en este país. Ese es Claro. el tamaño de la impunidad, porque ese es el otro aspecto que involucra también el informe, las apreciaciones que tienen las propias mujeres buscadoras de las instituciones que están a cargo tanto de la búsqueda como de la protección, como del acceso a la justicia. Y ahí te puedo comentar, solamente el 7% de estas 661 mujeres que contaron el cuestionario está adscrita a algún mecanismo de protección federal, solo 4% mecanismos estatales, pero en cambio el 55%, más de la mitad, señaló haber recibido humillaciones, ataques o violencia de parte de agentes estatales que empiezan en el momento que ellas van a denunciar a la desaparición y las autoridades le respondan que vuelvan en 72 horas, o Claro. le responde que quién sabe en qué andaba su hijo, o quién sabe en qué andan ellas. Eso te iba a preguntar también. Son esas como violencias institucionales, Edith. Pero, ¿qué hay de la violencia ya más directa, incluso por parte eventualmente de crimen organizado? Los territorios a donde no pueden entrar y, como ya decías, pues los casos donde lamentablemente las amenazas se cumplen y llegan lamentablemente al asesinato o la desaparición. Ay, sí, ahí es importante recordar, Rubén, yo creo que dos cosas principales. La primera es que el deber de proteger a las mujeres buscadoras es un deber del Estado mexicano. Es el Estado mexicano quien las ha colocado en riesgo. Algunos, obviamente, de los ataques y amenazas vienen de agentes particulares que pueden incluir al crimen organizado, pero el deber de protección es del Estado mexicano, porque ellas no tendrían que estar en las fosas o en las cárceles buscando a sus familiares desaparecidos si el Estado mexicano cumpliera con su deber de buscar a esas 130,000 personas. Ahora, ya que ellas han tenido que salir desesperadas, es deber del Estado mexicano protegerlas y garantizarles que ellas no estén en esa gran cantidad de riesgos. Pero además señalar que continúan también, y ellas también lo han denunciado, que ellas solicitan en algunos casos protección o solicitan el acompañamiento, por ejemplo, las comisiones estatales de búsqueda y no se los dan. Y claro, ellas en su desesperación salen y realizan la búsqueda para poder encontrar a su propio familiar o a los familiares de otras personas. Y de ello, de manera como muy asombrosa, en muchas ocasiones lo que reciben es la denostación y la negación de parte de las Claro. autoridades. Es decir, ni siquiera el reconocimiento de una labor de la que todas las personas deberíamos estar agradecidas porque no les toca hacer. ¿Qué tal, Edith? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Ahorita con lo que estás comentando, una duda también, me parece que el informe habla sobre la cantidad de buscadoras que han tenido que desplazarse por la fuerza, irse a otra parte del estado o del país por amenazas de los propios grupos que desaparecieron a sus hijos o familiares. Sí, buenas tardes Jesús Buenas tardes. también, un saludo. En efecto, ese es otro de los riesgos que están enfrentando las mujeres buscadoras en nuestro país. Hay muchas de ellas, no tenemos la cifra concreta de cuántas de las buscadoras han tenido que vivir desplazamiento forzado porque, entre otras razones, ellas en muchas ocasiones no lo pueden hacer público por su propia seguridad. Pero hay muchas que han tenido que dejar de vivir en sus lugares de origen, lo cual no solamente implica el abandono del territorio, que por supuesto es muy grave, sino que en ocasiones también les dificulta mucho la labor de búsqueda y por eso ellas también lo han denunciado. Ese es el territorio en donde probablemente desapareció su familiar.
Y aquí quisiera agregar, Jesús, si me permites, que un elemento que nos interesa también destacar mucho de este informe es que en este país no es cierto que cualquier persona desaparece. Las personas, digamos, la mayor cantidad de personas que desaparecen en México están localizadas en los territorios azotados por la violencia del crimen organizado, por la violencia militar también, son los territorios de las periferias de las ciudades, las personas empobrecidas, racializadas no blancas. Uno de los casos que acompañamos, que es el de la señora Beatriz en el estado de Guerrero, es una mujer indígena que además ha tenido que vivir todo el efecto de la discriminación que viven las personas indígenas en el país. Esto es terrible. Edith, una duda también entre estas 661 personas, mujeres que entrevistaron, ¿cuántas más o menos, o no sé si preguntaron cuántas han sido víctimas de desplazamiento y sobre todo también de ese total, cuántas, o no sé si preguntaron si fueron víctimas de desaparición forzada, es decir, cometidas por elementos del Estado o particulares? En el caso de la desaparición, pues no, ellas no han sido desaparecidas, aunque algunas sí han vivido Sus situaciones, familiares, perdón. incluso sus familiares no, pero algunas sí han vivido situaciones de secuestro. Por Ujú. ejemplo, la señora Araceli, que nos acompañó el día de hoy en el informe, cuyo hijo fue desaparecido desde 2019 y es un agente de la policía, ella misma fue en algún momento secuestrada, aunque ya evidentemente fue liberada, y es parte de las violencias que ellas también experimentan, de los ataques también que ellas experimentan. En el tema del desplazamiento, no consultamos cuántas de ellas habían vivido inmediatamente desplazamiento forzado, pero de los 5 casos que tenemos documentados en el informe, por lo menos 2 de esos 5 casos también han sido personas que son víctimas del desplazamiento forzado. Hay que recordar, además, como que bueno que lo pone sobre la mesa Jesús, que el desplazamiento implica el desarraigo y en muchos casos la ruptura de la red de apoyo que pueden Claro. tener las mujeres buscadoras. Edith, finalmente se desprenden recomendaciones, me imagino, o exigencias al Estado mexicano de este informe. ¿Cuáles serían las principales? Sí, claro, tenemos una docena de recomendaciones para el Estado mexicano en este informe. Yo destacaría entre las más Sí, importantes la primera, que es el reconocimiento de que las mujeres buscadoras son defensoras de derechos humanos. Este es un reconocimiento que es importante para ellas, para su dignidad, para el reconocimiento de su labor, pero además porque activaría una serie de medidas de protección que ellas claramente requieren. Esa es una importante. La otra es, por supuesto, estamos exigiendo al Estado mexicano protección para todas las mujeres buscadoras. En este país hay más de alrededor de 240 colectivos de mujeres buscadoras y nosotras estamos exigiendo también e invitando, por cierto, a la audiencia que firme la petición para exigirle al Estado mexicano que garantice protección a las mujeres buscadoras. No puede ser que las mujeres que están buscando a sus familiares desaparecidos estén en riesgo de vida, en así riesgo de es, desaparecer. Y hay así es. otras recomendaciones que incluyen también, por supuesto, el fortalecimiento de los mecanismos como la comisión de búsqueda, la comisión de las comisiones de búsqueda estatales y las comisiones de víctimas, pero me interesa destacar una última, Ujú. que es la que tiene que ver con las fiscalías. Ahora sí ya mención yo al tema de la impunidad. Prácticamente más del 99% de las desapariciones están impunes y uno de los elementos que también creemos que es importante discutir en México es si es necesaria una colaboración internacional, algún mecanismo que integre a la cooperación internacional para poder combatir la desaparición y la impunidad. Y en Ah, ese sentido, contarles también que ya hemos tenido algunas reuniones con autoridades del Estado, los vamos a reunir. Ayer nos reunimos con una representación del mecanismo de defensores, de personas federal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la próxima semana nos reuniremos con el subsecretario de Derechos Humanos perfecto. del gobierno federal. Si nos permites, pues más adelante seguimos en contacto contigo para conocer el resultado de esos encuentros, Edith. Claro que sí, yo invitar también a tu audiencia a que descarguen el Por informe supuesto. Desaparecer otra vez, está en las redes de Amnistía Internacional. Nosotros mismos lo compartimos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, como siempre, maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Mexicana, por atender este enlace. Gracias, buenas tardes.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista en Cosa Pública 2.0.